Mi nombre es David Armando Agudo Vaquero y junto con mi grupo de investigación, Ana María Parrado y Anderson Ospina, hemos querido responder al siguiente planteamiento. ¿Cómo se garantiza el enfoque de género de la mujer que está como combatiente al margen de la ley dentro del marco de protección del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos? Esa es la pregunta que queremos responder. ¿Cuáles son las razones? La primera, hemos encontrado a través de toda la investigación que hemos hecho que no existe un marco de protección que permita precisamente al investigador resolver si ese marco de protección existente está protegiendo el enfoque de género de la mujer que se encuentra dentro de los grupos armados al margen de la ley, dentro de la normatividad internacional, el derecho internacional humanitario y el derecho y los derechos humanos y por supuesto la normativa nacional. Esto en el contexto del conflicto armado en Colombia que se vino desarrollando aproximadamente hace 60 años y que culminó a mediados de la década de 2020. Por lo cual, el estudio que se pretende realizar es precisamente este. ¿Cuál es el marco de protección en cuanto al enfoque de género de la mujer que se encuentra dentro del conflicto armado como integrante de un grupo al margen de la ley? Y si el marco de protección existente en este momento es suficiente para proteger a la mujer que se encuentra dentro de el conflicto armado, pero como victimaria, es decir, como integrante de un grupo al margen de la ley. Reciban un cordial saludo, mi nombre es Anderson Ospina Díaz y en esta segunda intervención de nuestro trabajo voy a hacer referencia estrictamente a la situación fáctica de la mujer combatiente dentro de los grupos al margen de la ley. Y con el fin de tener veracidad sobre la situación de estas mujeres, para nuestro trabajo decidimos, y para esta intervención también, decidimos apoyarnos en el libro que se llama o está titulado La guerra inscrita en el cuerpo, Informe Nacional de Violencia Sexual en el Conflicto Armado, informe que es del Centro Nacional de Memoria Histórica. En este informe, respecto a nuestro tema, pudimos encontrar dos situaciones importantes. La primera, la violencia sobre los cuerpos de los combatientes guerrilleras, como las violaciones grupales en concurso con técnicas crueles de tortura y asesinato, como forma de retaliación y como medios para obtener información del otro bando, teniendo el cuerpo ultrajado de la enemiga como un instrumento para humillar y señalar su debilidad. Segundo, la violencia sexual como estrategia de disciplinamiento y moldeamiento de las combatientes reclutadas y como un medio para establecer diferencias de jerarquías entre hombres y mujeres, políticas dentro de las propias filas de los grupos al margen de la ley, como abortos, esterilización, anticoncepción, todo en mayoría o siempre forzado como prácticas para la formación de cuerpos para la guerra. La amenaza latente de la violencia es clara para las mujeres combatientes, tanto dentro de las filas y desde su propia organización como por parte de otros bandos, y ha sido considerado como un riesgo inevitable. La idea de dejarse coger viva, como lo dicen muchos testimonios, por parte del enemigo implica automáticamente, si ya es intrínseco, sufrir todo tipo de torturas, porque se convierten en un motín de guerra. En uno de los testimonios que trae el informe se puede hacer referencia al de Magali, el cual narra cómo presenció la tortura y violación de su prima, herida de bala antes de ser asesinada por 3 soldados del ejército. Un cuerpo aniquilado de la mujer enemiga, un cuerpo desvalorizado, se convierte en un medio para atacar al enemigo
de manera simbólica. Y si miramos a los grupos paramilitares, estos también han usado la violencia sexual acompañada de extrema crueldad sobre el cuerpo de las mujeres combatientes de las FARC, como las prácticas de la mutilación de sus órganos y el empalamiento. La violencia sobre las mujeres combatientes se legitimó desde el momento en que pertenecieron o pertenezcan al bando contrario y se fue, digamos que, normalizando al interior de algunas estructuras paramilitares. Este tipo de violencia se ha usado con el fin de borrar su identidad, con actos de deshumanización igual a cosificación, puesto que como se convierten en estos botines de guerra que ya mencionamos, constituyen un objeto, una cosa apropiable, con disponibilidad y que pueden ser aprovechables. Dentro del informe se establece, bueno, y qué objetivos se han perseguido violentando a las mujeres de esta manera. Se dice en primer momento por parte de los testimonios de las víctimas, pues que se puede establecer que se utiliza con el fin de romper todo tipo de lazos comunitarios y amedrentar a la población con el fin de desplazarla de sus tierras. También como estrategia cruel para someter a las combatientes de guerra enemigas y minar la capacidad bélica del contrincante. Y en el caso del escenario, dentro de las propias estructuras de estos grupos al margen de la ley, la violencia sexual en este escenario hizo parte de las estrategias de disciplinamiento y moldeamiento de las combatientes reclutadas y se utilizó para establecer esas diferencias y jerarquías entre hombres y mujeres dentro de las organizaciones. La violación, digamos, al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos de las mujeres combatientes es bastante visible, ¿sí? Se evidencia fácilmente de las mujeres combatientes al margen de la ley, tanto por bandos enemigos como por las propias filas a las cuales pertenecen, ¿no? Y por tal motivo, a continuación, mi compañera Ana María va a hacer su intervención con referencia al derecho internacional humanitario, la protección de esta, la no protección y, en fin, los comentarios pertinentes para cerrar nuestro trabajo de video. Muchas gracias. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Ana María Parrado Rodríguez y como respuesta a nuestra pregunta problema, a nuestra tesis formulada en este proyecto de investigación y tras una amplia investigación de las 15 fuentes a lo largo del curso, nos dimos cuenta básicamente de que no hay una forma clara y certera de protección que garantice precisamente esa protección del enfoque de género respecto de la salvaguarda de los derechos de la mujer combatiente perteneciente a estos grupos armados al margen de la ley dentro del cuerpo normativo del derecho internacional humanitario. Refiriéndonos concretamente al marco del conflicto armado colombiano. No solo no le garantiza una protección a la mujer en cuanto a sus derechos durante el conflicto, sino tampoco después del conflicto, donde surge una revictimización, unos hechos revictimizantes, sencillamente porque las normas que componen el derecho internacional humanitario reproducen un concepto patriarcal. Incluso en esa protección que dicen brindar diversos órganos internacionales y otras disposiciones referentes al conflicto armado, como diversos tratados y convenios que conforman ese cuerpo del derecho internacional humanitario, no comprenden realmente que la mujer puede desempeñar un rol diferente en el conflicto armado, aparte del papel de civil, del papel de víctima y no como victimaria, que puede que sea victimaria, pero al mismo tiempo puede llegar a convertirse en una víctima por su mismo papel como combatiente dentro de estos conflictos armados. Los diferentes desarrollos normativos referentes al cuerpo
normativo del derecho internacional humanitario tratan de brindar una postura de igualdad entre hombres y entre mujeres. Sin embargo, no tienen en cuenta en su normativa esos antecedentes históricos que han puesto a la mujer en esa situación de vulnerabilidad y que la sociedad lo vea como esa figura sexualizada. El hecho de no ofrecer un enfoque de género dentro del cuerpo normativo del derecho internacional humanitario resulta muy peligroso para los derechos fundamentales y humanos de las mujeres, no solo los que hacen papeles de víctimas, es decir, de parte civil del conflicto armado, sino también victimarias que de alguna u otra forma se convierten en víctimas. Y ese concepto patriarcal precisamente dentro del cuerpo normativo no solo genera una opresión, sino que aumenta más esa subordinación, esa creencia de que la mujer es inferior al hombre y que esta inferioridad resulta de algo biológico o congénito de la mujer, lo cual resulta totalmente erróneo. Ya para resumir a grandes rasgos, de acuerdo con las 15 fuentes investigadas y para dar una respuesta ya final a nuestro planteamiento de la tesis formulada en este proyecto de investigación, decimos que el derecho internacional humanitario es inherentemente discriminatorio, puesto que se trata de un régimen jurídico que no actúa a la par de esa teoría jurídica feminista, la cual resultaría bastante importante para construir el cuerpo normativo del derecho internacional humanitario, además de que el derecho internacional humanitario se centra más que todo en los combatientes hombres y ven a la mujer como simplemente desempeñando funciones relativas a la crianza de los niños, más no como figura combatiente por diversos tratos también discriminatorios. Estudiamos también aproximadamente 42 disposiciones relacionadas con la mujer dentro del conflicto armado, en los cuales está la Convención de Ginebra y sus protocolos adicionales del año 1977, y llegamos a la conclusión de que casi la mitad de estas disposiciones solamente se centran en el papel de la mujer embarazada y la mujer que amamanta. Sin embargo, no está como esa protección de la mujer combatiente como tal, y de dar no esa igualdad, sino respetando esos derechos y garantizando ese enfoque de las mujeres combatientes. Para finalizar, encontramos un problema latente dentro de este cuerpo normativo, y es que las mujeres están inmersas dentro de muchos factores de vulnerabilidad dentro del conflicto armado, que pueden resultar en más hechos victimizantes y revictimizantes, y la mujer se encuentra dentro de muchos riesgos, no solo la violencia sexual, sino el embarazo forzado, la esclavitud sexual, la esterilización forzada, la terminación forzada del embarazo, humillaciones sexuales, explotación, abuso, entre otros, ya como figuras combatientes, mujeres combatientes dentro de este conflicto armado. Y debido a esas ideologías machistas implantadas por la sociedad, las preocupaciones sociales y jurídicas no solo se refieren tanto a que la mujer no es suficientemente buena para luchar, refiriéndonos a un sentido físico, sino que ellos piensan, bueno, la sociedad tiene implantado de que la mujer es demasiado buena moralmente para ser expuesta a eso, a ir a la guerra. Entonces, en pocas palabras, no se refieren como a esa idea desagradable que las mujeres pueden morir en el combate, sino que muchas sociedades rechazan la idea de que las mujeres pueden matar, pueden ser figuras activas dentro del conflicto armado, y la ven como una figura demasiado débil dentro del conflicto armado, una figura totalmente inactiva que solo sirve para criar, para ser procreadora y demás papeles como totalmente machistas y discriminatorios de la figura de la mujer, que puede llegar también a ser muy fuerte dentro del conflicto armado.